El corte sagital de un equino, obviamente un equino adulto, en el cual nosotros, exactamente, porque tenía colmillos, podemos ver nuestros orificios nasales aquí, o hollares, ¿no es cierto? Que recuerden, en el equino los hollares están soportados por el tabique nasal, que divide la cavidad nasal, ¿no es cierto?, en dos cavidades. Y vamos a observar nosotros algunos cartílagos nasales, ¿no es cierto?, que ayudan a soportar el extremo de la nariz. Y eso eran los cartílagos, ¿no es cierto?, dorsales laterales, que estaban incluidos hacia el cartílago, hacia el septum nasal, y lo otro, estos cartílagos alares que nosotros habíamos denominado, en el cual distinguíamos una lámina que era más ancha y de ahí un cuerno. Ahí está medio retorcido, pero debería ser más así. De tal forma que eso le da soporte a los orificios nasales por el lado medial, pero por el lado lateral, ¿no es cierto?, no tenía tanto soporte, y eso hacía que se colapsara fácilmente en los hollares, ¿ya? Así que, por el lado lateral. Porque el lado lateral no hay cartílago. Por eso es que no tiene la forma de Claro. círculo. Por eso es que tiene esa forma así como de semiluna, normalmente el hollar. Y vean ustedes que en los otros animales el orificio nasal es bien redondito, porque el cartílago nasal tiende a formar todo el orificio nasal, ¿ya? Bien. No, tienden a quedar ahí mismo nomás como soporte, pero vean que los cartílagos alares entonces están formados por estas láminas y estos cuernos, ¿ya? Bien, una vez que ustedes traspasan el orificio nasal, vamos a llegar acá a la entradita que corresponde al vestíbulo nasal. Yo les mencioné, en el caso de los equinos, no se ve muy bien acá, pero en el caso de los equinos, uno puede ver la desembocadura de el conducto naso-lagrimal, ¿ya? Conducto naso-lagrimal. Solamente en el equino. Sí, se debiera ver en un animal, en un equino en vivo, cuando de repente tengamos un práctico de palpación, lo vamos a poder observar. Bien, de ahí ingresamos a la cavidad nasal y lo más notorio, ¿no es cierto?, son estos pliegues grandes que corresponden a mucosa envolviendo a los cornetes nasales. Y tenemos el cornete nasal dorsal, el cornete nasal ventral y el cornete nasal medio, ¿ya? Entre ellos, porque es pequeñito. Este y el dorsal y el medio se originan del etmoides y por lo tanto se denominan etmoturbinalias, les decía yo también. Vean que entre los cornetes hay espacios y también entre el cornete ventral y el piso, el paladar, eso corresponden a los meatos. Y habíamos distinguido nosotros un meato nasal dorsal, un meato nasal medio, un meato nasal ventral y uno común que está en relación al tabique nasal. Es el meato nasal ventral el que nosotros vamos a utilizar para ingresar sondas que nos permitan acceder hacia el esófago y de ahí al estómago, las sondas nasogástricas, ¿ya? ¿Por el ventral eso? ¿Por el ventral? Por el meato nasal ventral. Luego acá tenemos un paladar blando. Una vez que salimos de la cavidad nasal por las coanas, llegamos acá a la faringe. ¿Se acuerdan que era el espacio común entre la porción nasal y la porción bucal u oral? Un paladar blando bien largo, comparativamente a lo que habíamos visto en el bovino, la nasofaringe, y vean que acá la nasofaringe, arriba del paladar blando, se caracteriza por poseer una apertura bien amplia que era hacia la tuba auditiva, ¿no es cierto?, a la trompa de Eustaquio. Pero la trompa de Eustaquio, les dije yo, en el equino adquiere una dilatación notable a cada lado y que está representado por las bolsas guturales, ¿ya? Queda muy dilatada entonces esta cavidad que contiene aire, que es de alrededor de 300 a 500 cc más o menos, y queda subdividida cada bolsa a cada lado por una estructura ósea, que es esta que está acá, que es nada más que el estiloioides. El estiloioides queda metido
ventralmente en esta bolsa y parcialmente subdivide a la bolsa gutural en dos compartimentos. Vamos a considerar un compartimento lateral, que es más pequeño, y un compartimento medial, que es mucho más desarrollado, ¿ya? Ambos producto de la división con el estilo hioides. ¿Sí? ¿Cómo se llama la comunicación que hay entre la bolsa gutural y la nasofaringe? No, esto se llama apertura o entrada a la tuba auditiva, la nasofaringe, así se llama. No tiene un nombre así específico. Bueno, es que la tuba auditiva o trompa de Eustaquio es lo mismo, es netamente eso. Hay un músculo que tiende un poquito a separar las dos bolsas guturales que queda entre medio, que es el longus capitis, así se llama. No confundir con el longus coeli, que es del cuello, de uno largo de la cabeza se llama este, que llega ahí al occipital. Ese tiende a separar las dos bolsas guturales, ¿ya? Acuérdense que la bolsa gutural derecha con la izquierda no toman contacto, tienen paredes delgadas pero no toman contacto. Y luego de la nasofaringe nosotros vamos a tener entonces la laringe, tal como la teníamos en el bovino, nuestro cartílago epiglótico. En el piso teníamos la tiroides, ¿no es cierto? Acá arriba teníamos este cartílago que era par, ¿cómo se denominaba? El aritenoides acá, y finalmente acá el cricoides, ¿ya? Aquí se alcanza a ver algo de del músculo músculo ventricular, que ayudan a formar las cuerdas vocales, ¿ah? Y de ahí obviamente los anillos traqueales. Ventralmente, ¿no es cierto?, la lengua, bajo el paladar duro vamos a tener nosotros a las crestas palatinas. Hay un plexo venoso palatino bien importante que acolchona toda esa zona, y hay nuestras crestas palatinas. Ya, entonces una de las características importantes en el equino es estas dilataciones de la tuba auditiva que se denominan bolsas guturales. Vamos a ver que se hizo de las bolsas guturales. Vean que la posición que tienen ellas más o menos en el animal es ventral en el cráneo, pero hacia caudal, ¿eh? Cercano más o menos a la base más caudal del cráneo. Y vean ustedes que aquí se inyectó una estructura que solidificó, ¿no es cierto?, un acrílico a cada una de las bolsas guturales. Vamos a tener una bolsa gutural en el lado derecho y otra en el lado izquierdo, que queda parcialmente dividida por este hueso, que es el estilo hioides, de tal forma que nos va a dejar una cavidad lateral, un compartimento lateral que es más pequeño, y un compartimento medial que es más amplio, ¿ya? Profe, ¿cómo se llama la separación que hay entre la bolsa gutural? Aquí esta separación, o sea, no toman contacto, pero vean que acá queda como un tubo, ¿no es cierto?, una entrada, y es porque ahí va un músculo que les mostré allá. ¿Se acuerdan del músculo que iba acá? Era el longus capitis. Ese longus capitis está separando parcialmente la bolsa gutural derecha con la izquierda, ¿eh? Pero los compartimentos de cada una de las bolsas se subdividen por este hueso que se llama estilo hioides. Otra cosa importante que les dije yo, que en la base de las bolsas guturales, hay una serie de nervios y vasos sanguíneos importantes que a veces pueden dañarse cuando hay una infección de las bolsas guturales. ¿Qué nervios tomaban contacto acá arriba con las bolsas guturales que están saliendo de los forámenes que nosotros ya hemos visto? El hipogloso, el vago, el espinal accesorio y el glosofaringe, ¿ya?, que es el 9, 10, 11, 12 en realidad, ¿eh? Esos 4 nervios toman contacto con la bolsa gutural a cada lado y podrían verse afectados por una infección de las bolsas guturales, ¿ya? El vaso sanguíneo que toma contacto con también las bolsas guturales
En la carótida interna principalmente, en la carótida externa también, pero es la carótida interna que lo hace en la parte más de la base. Y se acuerdan que en algún momento se pensó que las bolsas guturales podían servir como termorregulación del encéfalo, pero no era el caso, ¿ya? Profe, no se sabe cuál era su función, ¿cierto? No se sabe. Yo les dije, la única mejor forma de acceder a las bolsas guturales es a través de la nasofaringe, por medio de endoscopía, pero en terreno, cuando el compartimento medial está muy dilatado por alguna inflamación o infección, uno podría eventualmente acceder desde el exterior por una estructura que nosotros habíamos denominado el triángulo de Viborg. ¿Se acuerdan? Triángulo de Viborg. Sí, y las bolsas guturales más o menos están acá, ¿no es cierto? Ahí. Pero acá tenemos a la mandíbula. Entonces, caudal a la mandíbula, nosotros trazábamos un triángulo que estaba formado por, dorsalmente, el tendón de inserción del esternocefálico o esternomandibular, que es el mismo. El borde posterior de la mandíbula y una rama venosa de la yugular externa, que es la linguofacial, el tronco linguofacial, ¿ya? Entonces, entre el tronco linguofacial, que es la vena, el tendón del esternocefálico y el borde posterior de la mandíbula, nosotros vamos a poder acceder al compartimento medial en el caso de que esté así inflamado, ¿ya? Y esa es una forma de acceso a las bolsas guturales quirúrgicamente. Profe, ¿y ahí se está suponiendo que están inflamadas las bolsas o...? Claro, tú tienes que tener primero la sospecha porque se nota que se dio un aumento de volumen o porque te acuerdas que podía haber sangramiento nasal a través de la nasofaringe, ¿no es cierto? Podía el animal, o podrías tener a lo mejor algún déficit de los pares craneanos que habíamos visto, del hipogloso, glosofaringe. ¿Eso puede indicar de que haya... Puede indicar que podría estar inflamada la bolsa gutural en el caballo. Profe, ¿cuáles eran los nervios? ¿El vago, el hipogloso? El hipogloso, vago, glosofaringio y espinal accesorio. Eran del 9 al 12. Ya. Vámonos allá, ahora, al otro extremo, y quiero mostrarles otra estructura que es importante asociada al sistema respiratorio, que son unas cavidades, unas dilataciones que están asociadas a los huesos. ¿Se acuerdan de ellas? Los senos paranasales. Habían varios senos, ¿no es cierto? El seno frontal, el seno maxilar, el seno esfenoidal, el palatino, el lagrimal. Sin embargo, no todos están presentes en todos los animales. Y de hecho, los que están presentes en casi todos son el frontal y el maxilar, ¿ya? El resto puede variar si está o no presente en las especies, pero el frontal y el maxilar siempre van a estar presentes. Y ese tamaño también, en el caso del perro. Claro. Estas cavidades en los animales jóvenes son más pequeñas y a medida que van creciendo se van desarrollando también, ¿ya? Tienen principalmente aire, están delimitadas o limitadas por una mucosa parecida a la mucosa nasal, pero que tiene un poco menos de irrigación, lo que las hace más proclives a que se recuperen menos rápido en una infección que la cavidad nasal, en una sinusitis. Aspectos clínicos importantes es que en el caso del bovino el seno frontal es bien desarrollado, ¿ya? Y eso hace que el proceso cornual tenga comunicación con el seno frontal y pueda verse afectado en caso de una infección, o sea, de un descorne mal hecho, ¿ya? ¿Podrían ustedes tener infección? ¿Hasta dónde puede llegar por acá? ¿Ah? ¿Hasta dónde puede llegar suponiendo que por acá el caso? Puede llegar hasta casi el extremo. ¿Cómo tendría que ser el caso del desconde? No, tiene que hacerlo con bien limpio solamente, utilizando algún elemento cauterizante y evitar que se contamine en el fondo. Esa es la idea. Sí, ¿hasta qué medida más o menos uno hace el descorte? Yo diría que hasta un tercio próximo al ápex, ¿ya? El otro, la otra cavidad que es bien importante, el seno frontal en el equino es mucho menor. Vean que solamente ocupa parte del hueso frontal, ¿no? Y en el caso de
la cavidad maxilar o el seno maxilar. Este sí adquiere gran desarrollo en el equino, ¿ya? Les dije yo que el seno maxilar queda subdividido en dos porciones por un tabique, el tabique del seno maxilar, y lo va a dividir en una porción caudal y en una porción rostral, ¿ya? Lo divide completamente. ¿Ah? Completamente. O sea, no están comunicados, o sea, casi completamente. Solo acá. ¿Ah? Y rostral. Ah, No, el tabique divide un caudal. El tabique está aquí y divide esta cavidad en dos, una caudal y otra rostral. ¿y es solo en equino o en la otra especie igual? Solo en el equino. Todos tienen el seno, ¿se acuerdan? El seno maxilar, Maxilar y el- pero solamente este tabique lo va a tener el equino y va a dividir una porción caudal y otra rostral. Vean algunas cosas importantes, como por ejemplo que se ven las raíces de los dientes, les dije yo, molares, y el último premolar se extienden hacia el seno maxilar. ¿Ya? Profe, entonces igual ahí se podría ver que hay una infección en el diente, una carie, puede inflamar este seno. Claro. Entonces, vean también que por arriba del seno pasa este nervio. ¿Cómo se llama este nervio? Este es el infraorbitario. Y ahí va en su canal infraorbitario. O sea, arriba va pasando el canal infraorbitario. Abajo tenemos los dientes. ¿Ya? Entonces, el punto más o menos ¿cómo podrían hacer ustedes un punto de intersección? Bueno, algunos dicen puede ser a nivel del segundo molar, puede ser el punto medio entre el foramen infraorbitario y la cresta facial. Les va a llegar en esta zona, ¿no es cierto? O lo otro que podrían hacer es trazar una cruz entre el foramen infraorbitario, el borde inferior de la órbita, el término de la cresta facial y el borde superior, y eso más o menos les da un punto de acceso al seno sin tener que dañar ni el canal infraorbitario ni los dientes. ¿Ya? No es palpable, no es que uno pueda ¿Cuál? hacer el seno, no No, o sea que acuérdate que aquí hay piel hay músculo. y músculo, y nosotros hicimos esta abertura. Estas son hechas artificialmente. Pero ya con más experiencia con el puro sonido no podría saber igual. Pero habría que tener muy buen oído, porque normalmente no se observa. ¿Ya? Y lo otro que yo les manifestaba, que en el perro también existen estas cavidades, pero el seno maxilar es muy pequeño en el canino y solamente se considera que hay un receso maxilar. No se habla de un seno maxilar, sino que se habla solamente de un receso maxilar. ¿Ya? Bien. ¿Estamos?